Sí, a ver, esto básicamente responde a dos factores. Primero, el tema de los cortes en toda la provincia. Llegar a La Quiaca es el punto más nórdico del país y llegar a La Quiaca, que antes llevaba un día de camión, hoy está llevando 3 días, 4 días en ir y volver con el camión, lo que está haciendo que cada vez sea más difícil abastecer a la ciudad de La Quiaca, porque cada vez es más complicada la logística para poder llevar el combustible hasta allá. Se va a ir resolviendo a medida que se vayan levantando los cortes, pero la realidad es que hoy por hoy hay una situación crítica, sobre todo con La Quiaca y digamos, Suques y toda la parte norte del país, porque están teniendo muchos problemas para llegar los camiones. Desde la entidad que preside usted, la Cámara de Expendedores, ¿pudo dialogar con otros presidentes de otras entidades en el país, como para que esto también pueda tener pronta solución con el gobierno de la provincia de Jujuy, para que los cortes puedan permitir el paso directo de estos camiones? Sí, a ver, se han hecho las gestiones. El problema es que el gobierno provincial ya ha pedido centenar de veces al gobierno nacional que libere las rutas provinciales, las rutas nacionales. No hay solución por parte del gobierno nacional. El ministro de Seguridad estuvo acá en Jujuy esta semana y no dio respuestas hacia los reclamos de los jujeños que queremos volver a transitar por toda la provincia. Y el problema es que los que terminan viendo afectados son los mismos que cortan, porque el hecho de que corten y que no pueda llegar el combustible, son ellos después los que no pueden conseguir combustible para moverse, los que perjudican a todos los vecinos, porque esto perjudica a las pymes, perjudica a las familias que necesitan el combustible para moverse, pero en la medida que los cortes persistan, vamos a seguir teniendo problemas de abastecimiento. Aquí en La Quiaca, 2 semanas atrás, se produjo un desabastecimiento total. Después de muchos días llegó este camión, lo que ha provocado larga fila de 3-4 kilómetros para poder cargar, 5, 6, 7 litros de combustible. Y sí, mientras a un camión le lleve 4 o 5 días llegar a la Quiaca para poder abastecer combustible, vamos a tener problemas de abastecimiento. El tema es que conseguir más camiones para solventar esa diferencia de días, no es que uno saca un camión y aparece de pronto y solucionamos el problema. Son cadenas logísticas que llevan meses corregir cuando tenés este tipo de problemas. Obviamente se va a solucionar el problema de los cortes, esperemos, antes de que lleguemos a este punto. Hoy por hoy han traído más camiones de otras reparticiones, de otras zonas del país, pero no alcanza para subsanar el 4 veces más tiempo que necesitamos para abastecer la ciudad de La Quiaca. Alfredo preguntaba y hablábamos con algunos trabajadores de estaciones de servicio y le decíamos, pero ¿por qué no ingresan por puntos aledaños o rodean Ruta Nacional número 9? Y nos explicaban que no, que esto es imposible porque tienen ustedes un trayecto y deben respetarlo. Los camiones que trasladan combustible no pueden salir de ninguna forma de la ruta que le marca el sistema que ellos tienen, y nosotros tenemos directamente ya armado con la petrolera un sistema por donde tienen que ir los camiones. No pueden desviarse, no pueden entrar en lugares que no son rutas nacionales. Pensemos que también entra una cuestión de seguros en todo esto. Si un camión llega a volcar, un camión llega a tener un derrame fuera de una ruta nacional o fuera de una ruta correctamente o nacional o provincial, el desastre ambiental que puede llegar a generar no tiene precedente. Entonces los camiones tienen que ir por la ruta nacional y las rutas provinciales. Si nosotros como sociedad no sabemos comportarnos y cortamos las rutas y creemos que el reclamo de uno es más importante que el de otros, vamos a vivir en una anarquía total donde la única solución es el que corta más y el que rompe más es el que recibe los mejores beneficios. Sin importar si en el medio quedan pymes, quedan familias, quedan empresas, queda toda la sociedad, incluso las municipalidades no tienen el combustible para abastecerse. Bueno, justamente tiempo atrás y hasta la actualidad, esto está provocando que no solamente en Jujuy, sino en gran parte del país, estén cerrando algunas estaciones de servicio. Sí, hoy por hoy se calcula que entre un 20 y un 30% de las estaciones de servicios que hay en el país están hoy por hoy pensando en cerrar. No es solamente por el tema de los cortes, eso ya es la situación económica del país.
el combustible está extremadamente barato en relación a los crecimientos que ha tenido la inflación, los costos vienen subiendo a niveles de inflación o más, y por el otro lado el consumo está planchado. Después de la pandemia se recuperó un poco, pero seguimos con el mismo consumo, mientras los precios vienen subiendo al orden del 4%, la inflación viene arriba del 7%. ¿En qué precio tendría que estar, ahora nos decís vos, extremadamente barato, en qué precio tendría que estar en la actualidad según los números que manejan ustedes y manejan a nivel nacional? Uno puede analizar ese número de dos formas. Uno es comparándose con los países limítrofes, que hoy en Brasil o en Chile el combustible está en $1.40 el litro. Estaríamos hablando de más o menos, dependiendo también del dólar, con el dólar que lo califiquemos, ¿no? El oficial o el blue. No, siempre se hace con dólar oficial. Bien. Estamos hablando de un gasoil de 400 pesos. Si uno lo compara con la inflación, hoy el combustible tiene un atraso del 40% más o menos de lo que debería haber sido siguiendo la inflación. El problema que tiene hoy grande el combustible son dos factores. Primero, los impuestos. Hace más de 9 meses que el gobierno nacional viene posponiendo la actualización de impuestos, que en algún momento algún gobierno, ya sea este o el que venga, va a tener que normalizar eso. Esos 9 meses de atraso impositivo representa más o menos un 20% en el precio del surtidor, y por otro lado llevamos un atraso respecto a la inflación que viene subiendo el combustible en el orden del 4,5%, mientras la inflación sube por el 7%, de alrededor de un 20 o un 30% en el surtidor. O sea, estamos hablando de una diferencia de un 40 o un 50% en el precio final si uno contempla los dos factores, que sería llevar el combustible a valores internacionales. ¿Y las cámaras nacionales han pensado en tomar medidas de fuerza al respecto a esto para que, bueno, este 4% que está subiendo mensualmente pueda estar aparejado a la inflación del 6 al 7% que todos los meses tenemos en la República Argentina? A ver, la decisión del precio final del precio la deciden las petroleras con el gobierno nacional. Ni las cámaras ni las estaciones de servicio participamos en ese tipo de negociaciones. Eso lo decide directamente en Casa Rosada el gobierno nacional con las petroleras. Si en algún momento esa diferencia se va a subsanar, probablemente sea una decisión del próximo gobierno. No creo que ya sea una decisión del gobierno actual, porque no se ve que haya una voluntad de transparentar precios. El problema es lo que vive pasando siempre: cuando se congelan tarifas terminan pasando dos cosas: o hay desabastecimiento, porque ninguna petrolera va a querer importar a valores internacionales para vender a precios locales, o el precio termina equiparándose. Lo que ya pasó varias veces en este país, donde tenés las colas eternas, problemas de abastecimiento porque las petroleras no tienen combustible suficiente, etcétera, etcétera. ¿Qué te dicen o cuál es el pedido desde las estaciones de servicio de La Quiaca, Abrapampa particularmente para con ustedes, más allá de los cortes de ruta? Lo que todas las estaciones a nivel país están pidiendo es que los costos tienen que ir de la mano con el crecimiento de precios. Si van a congelar los precios a través de precios cuidados o a través de cualquier programa que tenga el gobierno nacional donde no se respete la inflación, los ingresos de la estación tienen que verse compensados de alguna forma, ya sea impositiva, ya sea a través de alguna ayuda del gobierno nacional, para poder mantener los puestos de trabajo. En la provincia, más de 2.000 familias viven directamente de las estaciones de servicio, y cada vez que cierra una estación de servicio estamos hablando de por lo menos 15 o 20 familias que se quedan sin su puesto de trabajo.